Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Laura Correa es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Desde el 2004 es coordinadora de la División Bioingeniería del Laboratorio Craveri, donde ella se especializa en el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada. Medicina regenerativa, ingeniería en tejidos son dos campos que domina. Y la convidamos a hablar de la agricultura celular, para que nos cuente qué es esto y cómo podríamos desarrollar un producto más sano y sin que comporte estos prejuicios para el ambiente. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muy buen día, Laura. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación para que les pueda contar un poco en qué es lo que estamos trabajando. Bueno, yo lo primero que te pediría es que nos cuentes cómo se hace este análogo de la carne, que no es la carne que compramos en la carnicería, sino que surge, fíjense, esto me gustaría decirlo de entrada porque me parece que nos va a permitir entender, surge de una célula que podría crear, muchísimos kilos de carne. A partir de esto, si te parece, desarrollamos la explicación. Perfecto. Lo importante que tenemos que entender es que a medida que la ciencia fue avanzando, el conocimiento que nosotros tenemos sobre la biología del cuerpo, tanto animal como humano, nos ha permitido también poder conocer cómo se desarrollan los tejidos, ¿sí?, dentro de un cuerpo. Con ese conocimiento se logró extraer células de un cuerpo, de algún tejido especial, y darle todos los factores que estas células necesitan como para sentir que están dentro del cuerpo pero no lo están, y producir la misma actividad que tendrían dentro del cuerpo. Este avance en el conocimiento nos permitió poder tomar células del tejido muscular de un animal. De esas células vamos a aislar una célula muy específica que tiene la capacidad de dividirse y formar músculo, ¿sí? Estas células se llaman por lo general mioblastos o células satélite, porque así fueron descritas hace muchísimos años, porque se encontraban en el músculo, pero no se entendía muy bien qué función tenían y por eso se les puso ese nombre de satélite. Y lo que se descubrió con este avance del conocimiento, que esas células satélite que no tenían un aspecto de fibra muscular, eran las que regeneraban el músculo, pero estaban en tan baja cantidad que cuando uno tenía una lesión muscular, no eran suficientes para repoblar ese músculo dañado. Entonces, por muchísimos años, en la ciencia se creía que el músculo no podía regenerar. Con este conocimiento, uno puede extraer esas células del tejido muscular y aumentarlas y multiplicarlas, y después darle el estímulo que hacen que esas células biológicamente, naturalmente dentro del cuerpo, pero ahora fuera del cuerpo, formen esas fibras musculares. Entonces, lo que podemos hacer es generar mucho músculo fuera del animal con todo ese conocimiento de la biología celular. Hablando de carne, cuando vos decís músculo, a mí me suena a duro, a algo tenso. ¿Estamos hablando de algo que vamos a comer? Es que carne es una definición mucho más amplia, ¿sí? Cuando uno piensa en carne, no solo piensa en el músculo, sino piensa en el hueso, piensa en algunos cortes que en la sangre es tejido que tiene algún tipo de color, en el tejido adiposo. O sea, la sangre es un conjunto de varios tejidos, no solo el tejido muscular, ¿sí? Como tenemos el conocimiento para generar el tejido muscular, también se está trabajando en la generación del tejido graso, hueso, por ejemplo, para lo que es regeneración ósea en seres humanos, es algo que se ha avanzado muchísimo y que hoy en día se pueden generar sustitutos de los huesos a través de esta tecnología que es la ingeniería tisular. Entonces, cuando uno piensa en carne, en realidad piensa en una multiplicidad de tejidos. Lo importante es que la carne, o sea, la proteína animal que nos alimenta y que es necesaria para nuestro desarrollo, está muy concentrada en el tejido muscular. Entonces, la agricultura celular se está planteando etapas en su evolución, en su desarrollo, que es ahora la forma más rápida de poder empezar a pensar en un alimento que sea sostenible y que evite lo que es el maltrato animal, es
producir el músculo y con ese músculo generar elaborados, ¿sí? Hamburguesas, nuggets de pollo, porque esos elaborados necesitan esa proteína animal y como uno lo va saborizando para generar ese elaborado, es mucho más sencillo poder acceder a un mercado, pero también la disciplina está trabajando en intentar regenerar el churrasquito, ¿sí? Donde ahí ya hay multiplicidad de tejidos y la tecnología que se tiene que utilizar, por ejemplo, es la de la impresión 3D, porque uno le tiene que dar una forma tridimensional, ¿sí? Cosa que uno puede evitar cuando está haciendo un elaborado. Pero bueno, se están apuntando todos los objetivos. El problema es que hay unos que son más rápidos de lograr y otros que van a llevar un poco más de tiempo. Cuesta un poco entender, ¿no? Salirse de la imagen de la carnicería o de la heladera donde uno puede tener un pedazo de carne a pensar en la tecnología 3D que me va a proveer de ese alimento que sale, como acaba de decir nuestra entrevistada, de una célula satélite. Una célula, ¿cuántos kilos podría producir a partir de esa célula, luego desarrollada en el laboratorio, aislada y trasladada a un medio que supongo necesita que contenga nutrientes, ¿no? Algún factor de crecimiento. Así es. En realidad, nosotros, la muestra que se toma del animal, porque uno tiene que en un principio tomar una biopsia, muestra, ¿no?, del tejido del animal, sí. Que les doy una idea de tamaño, tiene alrededor de 5 o 10 gramos, se le hace una pequeña incisión en la parte trasera del animal de unos 5 centímetros nada más y de ahí se toma el tejido. Tiene el tamaño de una pastillita de menta más o menos, para que se den una idea. Eso lo que uno hace es extraer estas células satélite y genera como ampollas que criopreserva, porque genera centenares de ampollas para criopreservar, y cada una de esas ampollitas lo que hace después es, cuando uno hace la elaboración de la carne, o sea, las descongelamos y empezamos el proceso de multiplicación y después diferenciación a músculo, nos da kilos de carne, miles, ¿sí? Entonces, es como que de una pequeña biopsia uno puede obtener realmente mucho material del animal. Obviamente que con el tiempo uno va a tener que volver a biopsiar a ese mismo animal o a otro animal, porque son todos ciclos de elaboración, ¿sí? Claro, pero se bajaría notablemente el número de cabezas, por supuesto. Es que uno no lo tendría que sacrificar al animal. Y además eso sí, central. Eso para mí es un poco citar al Martín Fierro, ¿no?, que es un libro amado por nosotros, que decía que todo bicho que camina va a parar al asador. Sí, en este caso va a seguir caminando, ¿sí? No solo va al asador, también sigue caminando, porque no se requiere de ese sacrificio animal para que nosotros podamos hacer todo este proceso. ¿Y cómo imaginan que serían esos nuevos frigoríficos? ¿Dónde funcionarían? ¿Qué tendrían que tener? Porque vos estás hablando de miles y miles de kilos. Intentamos hacer una proyección en nuestra cabeza, tonelada, claro, que reemplace el consumo actual, ¿no? Que de todos modos ese consumo del que yo hablaba en el arranque es desmedido. Los nutricionistas dicen, bueno, con lo que cabe en el puño de tu mano de carne alcanza para tener los nutrientes que hacen falta. Nosotros comemos, cuando se calcula medio kilo por persona, estamos bastante zafados, ¿no? Bueno, y acá quería hacer dos aclaraciones. La idea no es reemplazar tampoco, la idea es plantear un mundo donde haya una convivencia y donde todo sea más equilibrado, porque lo que nos está pasando ahora es que estamos viviendo un desequilibrio, necesitamos tantos animales para alimentarnos que con eso deforestamos, eliminamos a la fauna que habita esos lugares. A mí siempre me impresiona con este tema del desequilibrio, que por año se producen millones de cabezas de ganado y en el mundo nada más hay 3.000 tigres en todo el mundo. Entonces ver esa desproporción es lo que tenemos que empezar a observar y pensar, bueno, está bien, la carne nunca va a ser irreemplazable, pero sí generar nuevas alternativas para alimentarnos y que equilibre un poco la balanza, porque lo otro que está sucediendo es que a medida que el poder económico de las personas va aumentando, por ejemplo en China, también se empieza a consumir más carne, porque lo primero que hace
la población cuando tiene este poder adquisitivo mayor es reemplazar su alimento y empezar el consumo de carne. Lo que estamos viviendo es que la población aumenta de cierta manera, pero es exponencial como aumenta el consumo de carne. Y eso es en realidad lo peligroso y lo que tenemos que estar observando y midiendo. ¿Qué vamos a hacer para suplir ese aumento de demanda? Y por eso están surgiendo estas nuevas tecnologías. Tenemos más preguntas. Laura Correa es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y coordina la división Bioingeniería de este laboratorio que está trabajando, ya han hecho una degustación en la agricultura celular, la carne cultivada. Karina. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. Contanos, Laura, con respecto a la carne análoga, en nutrientes, en lo que tiene que ver vitaminas, ¿qué similitudes tendría, ¿no?, con la carne de vaca, digamos, o porcina? Y con respecto a los costos, ¿cuál sería el costo de consumir este alimento? ¿Sería un costo alto? ¿Cómo sería todo ese tema? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, con respecto al valor nutricional, como lo que nosotros hacemos es el músculo, el contenido a nivel nutricional es como comer carne magra, ¿sí? Es similar al de la carne tradicional, pero a su vez lo que se está proyectando en la tecnología, que nosotros también estamos trabajando, es combinarla con tejido adiposo, porque también el tejido graso es necesario para nuestro desarrollo. Y hacer en realidad carne con un contenido graso el que necesitamos en realidad para nuestro desarrollo y crecimiento, pero lo que son las propiedades nutricionales son similares a la carne tradicional. Con respecto a la vitamina que me preguntabas, hay solo una vitamina que la carne en realidad la incorpora por los microorganismos que tenemos los animales en el intestino, que es la vitamina B12. Al esto ser carne limpia, porque nosotros también lo que logramos es una carne limpia, libre de antibióticos, libre de patógenos. La cocción, si bien es muy importante para el sabor, en parte se desarrolló por el peligro en realidad que tiene la carne cruda de transmitirnos enfermedades. En este caso la carne cultivada es carne limpia y la otra gran ventaja que tiene es que no se requiere el agregado de antibióticos, que hoy realmente es un problema de preocupación mundial, porque el 70 o el 80% de la producción de antibióticos del mundo está destinado a la crianza de animales y estamos ganando una resistencia a los antibióticos, y también se proyecta que para el 2050 probablemente muchas personas mueran porque no vamos a tener antibióticos que nos puedan proteger contra infecciones banales. Entonces eso es muy importante también destacarlo. Laura, en esa degustación que se hizo en el laboratorio donde trabajás, ¿vos pudiste probar la carne? Yo justo no la probé porque soy vegetariana, ¿sí? Hace muchos años, y la idea es que uno está haciendo este sustituto para que le guste a la gente que come carne. Entonces éramos muchos los que las queríamos probar, obviamente que si hubiese tendríamos mucho más de lo que producimos en esta ocasión hubiese probado, pero me pareció importante que la persona que consume carne sea, porque esa es la persona ¿Y qué al mercado que queremos acceder. ¿Qué surgió de esa experiencia? Textura, color, sabor. ¿Cómo hicieron para darle sabor si lo que fabrican es músculo? En realidad fue la primera vez y nos surgió muchísimos interrogantes. Por ejemplo, los medios nutritivos tienen un contenido salino porque las células en realidad con la sangre y con todo están en concentraciones de sales, algo que se llama osmolaridad, y cuando uno, por ejemplo, llora y puede probar esa lágrima o sangrado y alguien la ha probado, uno siente que es salada, ¿sí? Por lo cual, por ejemplo, nosotros no le agregamos sal, porque no sabíamos qué contenido de sal o qué sabor en ese sentido iba a tener. Sí la mezclamos porque quisimos hacer tipo una hamburguesa. Cuando la empezamos a mezclar nos daba la idea que no tenía tanta consistencia, así que la terminamos empanando, haciendo como una milanesa. Obviamente que como no tenía sangre, era más parecido el aspecto al pollo, ¿sí? De hecho, muchas de las personas que lo probaron lo que decían es que se parecía mucho a una nugget de pollo, porque ya los ojos uno come con los ojos también. Y al verla con un color pálido, cuando no ese color rojo de la carne, uno también tenía esa sensación. Obviamente que nosotros tenemos que trabajar mucho en lo que es el desarrollo de nuestro producto. Ahora estuvimos enfocados en todo lo que es la parte técnica de generación
del tejido. Y después la segunda etapa es empezar a ver cómo logramos que eso se vuelva apetitoso para el consumidor, Bien, ¿no? Que bien. es otro desafío gigante, donde ahí los técnicos empezamos a dudar mucho más porque no es nuestro conocimiento de desarrollar este tipo de productos, así que vamos a tener que trabajar en colaboración con chefs que nos ayuden a hacer este Mucho por hacer todavía. Volveremos sobre el tema. Muchas gracias, Laura. Que tengas una muy buena mañana. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Laura Correa, de un laboratorio nacional que está trabajando en la carne cultivada. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.